clase, ¿verdad? Entonces, esta es solución de examen corto, ¿verdad? Para que tengan ahí, puedan revisar ustedes mismos. Ahora me fijo en las notas, a ver cómo les va. Entonces, en parte A, como comenté, ¿verdad? Es encontrar la relación entre la altura de Y, B y el ancho B, ¿verdad? Derivo ambos lados, ya encuentro relación entre z punto y velocidad de la partícula B. Y después hay dos formas, ¿verdad? Como les comenté. Yo puedo, a partir de esta relación, que expresa la velocidad de la partícula B, esa velocidad lineal en Y, en función de z punto, derivo otra vez, encuentro y de 2 puntos, ¿verdad? Que es igual a 0 porque la velocidad es constante. Y derivo parte derecha, que es un producto, ¿verdad? Secante al cuadrado por z punto. Y secante al cuadrado es 1 sobre coseno al cuadrado de z. Entonces sería un cociente, ¿no? Derivo ese cociente, me sale sumatoria, ¿verdad? De dos términos acá. Es igual a 0 porque velocidad en Y, ¿verdad? Aceleración es 0 en Y del pasador. Y así yo puedo ir despejando la cita 2 puntos, que es aceleración angular, ¿verdad? En función de cita y cita punto, ¿verdad? Y cambio cita punto por la expresión que ya conocía. Entonces yo puedo encontrar cita 2 puntos en función de velocidad, ¿verdad? Y ángulo. Velocidad de la partícula pasador en Y. Otra forma más sencilla es de si ya conozco cita punto en función de velocidad en B y yo conozco que velocidad en B es constante, simplemente derivo, ¿verdad? Derivo respecto a cita y listo, ¿verdad? Eso sería todavía más directo. Entonces, luego, ok, luego la parte C. De hecho, velocidad de pasador respecto a ranura, ¿verdad? Es rho punto. Y rho punto, yo puedo encontrar otra vez, ¿verdad? La relación de, de triángulo, ¿verdad? De hecho, lo que hay que ver es una relación triángulo. Eso es todo, ¿verdad? Relación triángulo. Entonces, este rho y este y, ¿verdad? De la altura de lo que avanza pasador B es una función sen zeta. Ya derivo ambos lados, ¿verdad? Y encuentro rho punto, despejo rho punto y ya encuentro que rho punto es sencillamente seno de zeta por velocidad de B. O sea, como pasador B realmente avanza en línea recta, ¿verdad? Su velocidad en el brazo giratorio esencialmente es la proyección de esa velocidad en esa dirección. O sea, porque velocidad es absoluta. O sea, velocidad no hay componente, velocidad siempre es tangencial, ¿verdad? Entonces, ya que es el movimiento de partículas línea recta, nada más es proyectarlo en la dirección que me pide. Y de hecho, si uno hace de otra forma, ¿verdad? Uno puede hacer de otra forma, nada más haciendo esa proyección, ¿verdad? Forma 2, como aquí dice, ya saco Pitágoras, ¿verdad? Puedo sacar Pitágoras, haciendo Pitágoras que relaciona la altura Y del pasador, ancho B y el radio, derivo ambos lados, ¿verdad? Y ahí interpreto lo que es, llego a lo mismo. Entonces, de muchas formas puedo llegar a lo mismo y aquí están cómo es que varían la velocidad angular, cita punto, con el ángulo, ¿verdad? Aquí es cómo varía la velocidad angular, cita 2 puntos. Con el ángulo, vean que es una curva cóncava hacia arriba, ¿verdad? Ninguno es lineal. Y velocidad de pasador respecto a brazo giratorio, que es un sen, ¿verdad? Un sencita. ¿Okay? No sé si hay preguntas respecto al quiz, examen corto. Y aquí están las respuestas correspondientes, ¿verdad? ¿Hay preguntas? Creo que todos los quizzes van a ser así como de esta dificultad o... Es que este ejercicio, es que a ver,
ese ejercicio es como lo típico que pide este curso, que es hacer relaciones geométricas, especialmente en temas, es que cinemática tiene más de esas cosas. O sea, depende del tema, ¿verdad? El tema de cinemática siempre es así, que hay que derivar, hay que encontrar relación, es derivarlo. Ese es el estilo de los ejercicios de tema 2, ¿verdad? Que es aprender a encontrar relaciones de movimiento entre una parte y otra. Y ya otros temas, ya de hecho, ya lo que busca es diferente. Pero por lo menos en temas cinemáticas sí, los ejercicios son de este estilo, más o menos. Okay. Okay. No sé si hay una pregunta. No le digamos, es que yo para la primera parte lo hice de una forma diferente y me dio, Ajá. pero no como para la parte de aceleración. Entonces, no sé si, digamos, si lo hice de, o sea, como mal, pero me dio la primera, o sea, no sé si digamos, cuenta igual. O sea, si usted hizo bien la primera, igual cuenta, ¿verdad? O sea, eso Ok, cuenta. Si hizo mal, la segunda, no sé si digo mal, habría que revisar, ¿verdad? A ver qué fue lo que hizo. Revisar su ok, respaldo de cálculo, a ver qué pasó, ¿verdad? sí, sí. Ujú. Ok, bueno, gracias, Ok, profe. mucho gusto. ¿Hay una pregunta más? ¿No hay pregunta más? Entonces ahí les quedan para que lo puedan revisar, ¿verdad? Con calma. Se puede hacer de muchas formas, pues sencillamente es buscar relaciones geométricas, ¿verdad? Relación entre partes. Esa parte generalmente, yo sé que también yo pasé por esto, ¿verdad? Generalmente a uno le cuesta. Y esto es porque es un tema, creo que un tema que no es nuevo para uno, ¿verdad? Relacionar esas cosas, derivar y encontrar relaciones de movimiento, pero igual con ejercicios ya uno va acostumbrando, ¿verdad? Ya, de hecho, ustedes tienen otra tarea. Vamos a ver. Ustedes tienen otra tarea que hacer, ¿verdad? Eh, tarea 2. Igual tiene más de esos tipos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco. Compañeros tratando de entrar al Zoom, pero no lo veo en sala de espera. O sea, no lo veo en sala de espera. Cuando ya entra, lo meto. ¿Verdad? Bueno, veamos un poco tarea 2. Ven que tarea 2, este ejercicio 1, ¿verdad? Tiene un grado de similitud con lo que hicimos hoy, es parecido, ¿verdad? Nada más que ahora le pide encontrar la velocidad angular, ¿verdad? De este cilindro, ¿verdad? De este tubo. Nada más que ese tubo, ¿verdad? Se relaciona con este cable. Y ese cable de longitud aumenta, disminuye, depende de cómo varía. Entonces vean que igual es una relación de triángulo, ¿verdad? Y ahí entonces lo que hay que hacer es encontrar relación entre L y Z y derivar ambos lados, ¿verdad? Eso es típico de este curso, ¿verdad? Profe, Eh, ajá, este ejercicio no se parece un poco como al primer ejercicio que hicimos en la clase, como la única clase presencial que tuvimos. la clase presencial que tuvimos. Sí, la única, la primera. Ah, el de mecanismo Ujú. de manivela, también. Ya, es que esos tipos son, o sea, lo que estamos viendo aquí son mecanismos, o sea, no son estructuras rígidas, sino son mecanismos porque tiene partes en movimiento. Entonces, si está en movimiento, ¿verdad? Hay que encontrar cómo se relaciona las partes, ¿verdad? Voy a encender el video para que tal vez me puedan ver. Yo estoy afuera porque hace mucho calor. Entonces, eh, o sea, hay que encontrar relaciones entre partes en movimiento y eso puede ser como este caso, ¿verdad? Este caso que hay un tubo con un bloque, entonces lo que mueve el bloque respecto al tubo es lo que se alarga o sea acorta esta cuerda
de longitud L. O sea, L es variable, pero esa variación depende de lo que mueve el bloque dentro del tubo. Por eso es que para encontrar la velocidad angular cita nada más tengo que encontrar con qué velocidad entra o sale cuerda del tubo, ¿verdad? Eso es uno. Por eso pregunta velocidad relativa de bloque respecto al tubo hueco, ¿verdad? O sea, eso y la aceleración relativa respecto al tubo hueco, sencillamente esa velocidad y aceleración relativa, ¿verdad? Del bloque respecto al tubo sencillamente es lo que conocemos como ρ punto. Y ese ρ punto es sencillamente lo que se alarga o se acorta la longitud L. ¿Ok? O sea, si L se alarga, también ρ se alarga. Si L se acorta, también ρ se acorta. Esa relación es directa, ¿verdad? Entonces, ese es ejercicio 1. Ejercicio 2 es un ejercicio de 3 dimensiones, ¿verdad? Para que hagan algo por lo menos de 3 dimensiones. Ese ejercicio es largo y tedioso, ¿verdad? Nada más hay que expresar magnitud, velocidad, aceleración de partícula, ¿verdad? Primero le pide encontrar mediante coordenadas rectangulares, ¿verdad? Encontrar ángulo que forma vector binormal, del plano oscurador, ¿verdad? Respecto a eje Y. Y después, encontrar la aceleración, igual, ¿verdad? Encontrar expresada en coordenadas cilíndricas. Y hacer ABC de nuevo por coordenadas cilíndricas. La idea es que vean que si escojo una coordenada correcta, me es mucho más fácil resolver el ejercicio. Si escojo una incorrecta, me va a volver muy complicado, ¿verdad? Y aquí hay respuestas, ¿verdad? Para que se sirvan. No sé si alguna respuesta está al revés, ¿verdad? Pero eso es una cuestión de definición de cuál ángulo se está midiendo, ¿ok? Pero aquí las respuestas. El problema 3 ya es un problema combinado, ¿verdad? Vean que hay movimientos dependientes entre partícula A y bloque B. También le pide velocidades, ¿verdad? O sea, le pide velocidad y le pide aceleración y velocidad de ambos bloques, de A y B. Entonces, aquí vean que lo nuevo de ese ejercicio es que el bloque B, ¿verdad? Ese bloque B, el movimiento del bloque B no es colineal con la tasa de cambio de longitud de esa cuerda. O sea, bloque B describe una trayectoria circular, pero vean que la velocidad de bloque B, o sea, la velocidad de bloque B no es colineal con el cable, ¿verdad? O sea, no es. Entonces, aquí, ¿cómo yo puedo encontrar lo que sube o lo que baja A? Tengo que encontrar relación entre, ¿verdad? O sea, yo puedo quizás definir aquí, usando el método de longitud de cable, ¿verdad? Definir una referencia. Pero este cable que está aquí, uy, se me fue torcido. Este cable que está acá, ¿verdad? Vamos a recta mejor. Este cable que está aquí. Vean que va a cambiar de color. Si yo estoy en el punto máximo, yo estoy aquí, ¿verdad? Si yo estoy en el origen, yo estoy aquí. Ay, bueno, ¿verdad? Vean que el cable, además de cambiar longitud, también cambia de dirección. Pero tiene un punto, que es un polo, ¿verdad? Tiene un punto fijo que es esta, que es la polea. Entonces, en este caso, ¿cuál coordenada me sirve para definir longitud de cable? Conviene definirlo como un ρ, ¿verdad? O sea, longitud de cable es un ρ. Porque va girando, ¿verdad? También va alargando o acortando. Entonces aquí
conviene entonces encontrar cuál es la relación entre Rho, longitud de cable, ¿verdad? Voy a borrar otra vez estos, ¿verdad? ¿Cuál es la relación entre Rho y este zeta? Y aquí le da radio, entonces nada más es ver que aquí si este mide R, ¿verdad? También este mide R, también este mide R, ¿verdad? Entonces tiene una relación de otra vez de un triángulo, ¿verdad? Entonces puede relacionar 2R, R y Rho y su relación con zeta. ¿Okay? Porque la velocidad de bloque B y la aceleración del bloque B, que es una trayectoria circular, difiere de la velocidad y aceleración de este tramo de cable Rho, ¿verdad? O sea, lo que mueve, lo que se acorta o se alarga el cable es distinto a esa velocidad que experimenta el bloque B. O sea, la velocidad del bloque B sería la velocidad y aceleración de esta partícula del cable, ¿verdad? De esta partícula de cable atado al bloque. Pero lo que me interesa para poder sacar la relación entre el bloque, A y bloque B, no es relacionar velocidad de A y B, ¿verdad? Tengo que relacionar a través de longitud de cable, ¿verdad? Longitud de cable es esto, esto y esto. Entonces lo que interesa es cómo cambia esta longitud. Entonces mi referencia tiene que ser una referencia que cambia, ¿verdad? Una referencia que cambia conforme el cable puede ir girando, ¿verdad? Recuerdan que si el cable tiene un pivote aquí, nada más gira, no acorta ni se alarga, ¿verdad? Se acorta o se alarga si hay un cambio en Rho. Entonces tengo que definir referencia aquí, ¿verdad? Que es Rho y sacar la relación de Rho respecto a zeta. No sé si me explico. Sí, hay que hacerlo, ¿verdad? Nada más. Entonces, borro los dibujos. Entonces, ese ejercicio, ¿verdad? De hecho, tengo un examen viejo que me gustó mucho, por eso lo pongo aquí, porque ya es un problema combinado, ¿verdad? De varios problemas. Este cuarto ya es de un elevador, ¿verdad? Como les comentaba en clase, ese es un típico elevador. Entonces, este B y C son motores, entonces ambos jalan para arriba, ¿verdad? O sea, hay dos puntos en movimiento, recuerden. O sea, hay un VB y un VC. Entonces, cada motor jala constante, entonces, ¿cuál sería la velocidad del elevador? Ese es típico problema de movimientos dependientes. Y el quinto, ¿verdad? Es similar a lo que hicimos en la última clase, donde tengo que encontrar igual relaciones geométricas, ¿verdad? Para determinar, en este caso, es cómo es que ese bloque B sube, ¿verdad? En relación a que yo jalo el cable por aquí. Entonces, lo que yo jalo de aquí, ¿verdad? Lo que jalo en A, la velocidad en A, es la velocidad con que se acorta el cable acá, en esta parte, ¿verdad? Entonces, o sea, es la reducción de velocidad de estos dos hipotenusas. ¿Y cómo se relacionan esas dos hipotenusas con este YB? Ahí entonces hay que determinarlo, ¿verdad? Entonces, no se hay preguntas sobre tarea, eso no se queda para de hoy a 8, ¿verdad? ¿Hay preguntas? ¿Estamos bien? Profe, Ajá. ¿a qué horas puedo habilitar más o menos una consulta el miércoles? Porque ya me veo preguntando sobre esa tarea. Sí, si quiere consulta, de hecho pueden ser también, ¿verdad? En la tarde. Hoy tengo clases de 1 a 3, entonces también puede ser como a las 3. También puede ser mañana, me avisan ahora que les sirvan, mañana, ¿verdad? Martes, o también miércoles en la mañana, o también miércoles,
No sé si tengo reunión mañana miércoles, pero nada más si tienen consultas, me escriben, ¿verdad? Y nos acordamos la hora que les sirva, ¿verdad? Para hablarnos por Zoom o, o por también pueden mandar fotos por WhatsApp, ¿verdad? Y ahí yo veo si les puedo contestar ahí mismo. ¿Alguna pregunta más? Profe, solo una pregunta. Yo subí las respuestas del quiz a mano Ajá. dentro del tiempo establecido, pero se me olvidó subir los enunciados. Entonces los subí, pero dice que los subí tarde. ¿Hay Sí, algún problema? eso. Pero no sobreescribió lo que subió antes, ¿o no? ¿O sí? Sí, Sí, creo no hay problema. No hay problema. gracias. Sí, ok. ¿Alguna pregunta más? Ok, si no, entonces veamos un poco tema 3, ¿verdad? Para avanzar, este tema 3 es un tema cortico, es aplicar lo que ya vimos, ¿verdad? Porque este tema 3, que es dinámica de partícula, lo que es dinámica es estudio de la evolución de los estados de movimiento de un sistema físico en relación con las causas que generan dicha evolución, ¿verdad? En tema 2, lo que estudiamos es la cinemática. Cinemática es el cambio de estado, ¿verdad? Estado se entiende como desplazamiento, velocidad, y su derivada que es velocidad y aceleración. Entonces, ¿cuáles son las causas que provocan dicho movimiento? Bueno, entonces, según mecánica newtoniana, ¿verdad? Son las fuerzas. Entonces, nada más, ahora vamos a relacionar los movimientos con las fuerzas, ¿verdad? Y estudiar cómo se relacionan las fuerzas con los movimientos. Entonces, para eso empezamos, ¿verdad? Formulando lo que conoce como ecuación de movimiento, ¿verdad? Ecuación de movimiento en diferentes sistemas de coordenadas, porque de hecho tema 3, básicamente, el tema 3 no es más que esta ecuación, ¿verdad? Fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, si hay parte derecha, ¿verdad? Que esta aceleración, ya sabemos usted que es la segunda derivada de posición respecto al tiempo, o primera derivada de velocidad respecto al tiempo, ¿verdad? O también puede escribir como, digamos, derivada de posición respecto a tiempo al cuadrado. Entonces, esta parte, ¿verdad? Aceleración es un vector, ¿verdad? Entonces, lo que hemos estado tratando de resolver en tema 2, tema anterior, cinemática, es justamente para tema 3, porque estamos buscando cómo yo puedo expresar esta aceleración, ¿verdad? Que es un vector en diferentes referencias. O sea, descomponer esta aceleración de tal forma que yo pueda analizarlo, ¿verdad? Y encontrar una solución. Entonces, nada más en este tema 3 vamos a añadir fuerzas, ¿verdad? Añadir fuerzas que provocan movimiento y esencialmente usamos esa segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración. Muy sencillo, pero recordad que ahora vamos a entrar en casos generales, ¿verdad? Todos son vectores, no son movimientos unidimensionales o tampoco serían movimientos circulares como se ve en física 1, sino son movimientos en forma general. Entonces hay que siempre basarse en alguna referencia, ¿verdad? Eso es para empezar. Entonces repasamos, ¿verdad? Entonces, cómo puedo componer esta ecuación vectorial de suma de fuerzas. O sea, puedo añadir aquí suma, ¿verdad? Suma de fuerzas igual a masa por aceleración, si uno quisiera. Son todas las fuerzas. Entonces, si fuera coordenada rectangular, ¿verdad? Yo sé que la aceleración sencillamente es x2 puntos, y2 puntos, z2 puntos. Entonces, sencillamente puedo sumar fuerzas en dirección x, dirección y, dirección z, ¿verdad? Eso me daría masa por aceleración en x, en y y en z. Son ejes ortogonales, por lo que no hay ningún problema. Esto que recuerdan, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo usara otra coordenada? Que de hecho es interés de ese curso. Pues vamos a usar a ver problemas mucho más diversos. Entonces, ¿qué pasa si fuera
que movimientos convendría expresarla en coordenadas cilíndricas. Entonces, ahora tengo que expresar la sumatoria de fuerza, ¿verdad? En ρ, zeta y zeta. Entonces, digamos, si hay una partícula acá, ¿verdad? Ese origen, este es ρ, aquí hay E sub ρ, E sub zeta, también hay vertical E sub zeta. Entonces tengo que sumar las fuerzas en las correcciones correspondientes, ρ, zeta y zeta. Pero ¿cómo se expresa aceleración en ρ? ¿Recuerdan? Aceleración en ρ, hemos tardado bastante tiempo derivando, ¿verdad? Se llama aceleración ρ. O sea, recuerden que aceleración en ρ jamás es decir, ok, aceleración en ρ es ρ 2 puntos, ¿verdad? No, hay otro término que está aquí, que era centrípeta, ¿verdad? Esta es la variación del radio, si es que varía, ¿verdad? También hay aceleración centrípeta, aunque se dé a un movimiento en zeta, ¿verdad? En sentido transversal. Y recuerdan, y si yo sumo fuerza en E sub zeta, ¿verdad? Aquí está la aceleración en zeta, ¿verdad? Nunca es zeta 2 puntos nada más, ¿verdad? O sea, cuidado, asuman que es igual a rectangular y decir que zeta, punto, zeta 2 puntos y ahí va, ¿verdad? O sea, para eso hemos tardado un buen rato derivando estas ecuaciones de aceleración en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Y en z ya queda igual, ¿ok? Entonces esto es en cilíndricas. Luego al final intrínsecas ya es lo que hemos derivado intrínsecas, que es esencialmente masa por aceleración, ¿verdad? Masa por aceleración. Entonces, esta aceleración, ¿verdad? Es aceleración normal. Y este S2 puntos es aceleración tangencial. Entonces, igual, ¿verdad? Yo puedo encontrar esta aceleración tangencial, no necesariamente derivando ese punto. También puedo encontrarlo con las ecuaciones de transformación de coordenadas de aceleración que yo vi en tema 2, ¿verdad? De cómo puedo encontrar aceleraciones normales y tangenciales a partir de otras referencias. ¿Ok? Y luego también si algún día ocupamos esféricas, aquí están las esféricas, ¿verdad? Esféricas. Y entonces, aquí en conclusión, ¿verdad? Para obtener el estado de una partícula sujeta a acción de un conjunto de fuerzas, o sea, para tener una solución analítica o solución de forma cerrada, ¿verdad? Viendo todo esto, vean que no importa cuál coordenada use usted, siempre implica o x2 puntos, y2 puntos, z2 puntos, o ρ2 puntos, z2 puntos. Por todo lado aparece 2 puntos, ¿verdad? Que es una derivada de la coordenada, ¿verdad? O la variable de la coordenada en términos del tiempo. Y eso implica que si yo, a partir de un conjunto de fuerzas y condiciones iniciales, quiero encontrar cómo es que evoluciona el estado o la posición respecto al tiempo, tengo que obligatoriamente resolver una ecuación diferencial. O ese es el caso más sencillo, ¿verdad? En peor caso hay que resolver un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ya que este término masa por aceleración siempre es una segunda derivada de posición respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, esa es la naturaleza de ese curso, o sea, es bastante matemático porque no es como estática, ¿verdad? Que estática yo dije, ok, yo monto la ecuación, sumo las fuerzas y valgo a 0, entonces despejo la incógnita, ya que no es función de tiempo, nada más despejo. Entonces, los problemas más complicados pueden ser problemas de que no se puede despejar, que tengo que hacer tanteo y error. Pero en ese caso, ¿verdad? En ese curso, a menos que el problema sea de que yo conozco la parte derecha, o sea, hay problemas de que yo conozco de antemano la función de movimiento y espejo la fuerza, eso sí puedo espejar directo. En cambio, si son problemas donde yo conozco la fuerza y deseo encontrar cómo es el movimiento,
me implica siempre resolver ecuación diferencial de segundo orden. ¿Ok? Eso entonces complica bastante el asunto. Complica bastante el asunto y también limita que los problemas que podemos hacer no pueden ser muy complejos, ¿verdad? Porque si son problemas, digamos, que como los profesores de estática que inventan cosas, si aquí se pone a inventar problemas, tampoco hay solución. O sea, tampoco lo puedes resolver por cuestiones matemáticas, ¿verdad? Que resolver ecuación diferencial y que tenga solución esa ecuación diferencial, ¿verdad? Si no hay solución, hay que recurrir a métodos numéricos y eso no es el caso, ¿verdad? No sé, preguntas hasta acá. Eso es un poco sobre introducción a lo que es. Entonces, formar esa ecuación se llama ecuación de movimiento. Recuerden, ecuación de movimiento es formar esa ecuación de suma de fuerzas igual a masa por aceleración, expresando explícitamente los términos de las fuerzas, ¿verdad? Que actúan en el sistema. Así también da aceleración. ¿Ok? ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Estamos bien? Entonces, ahora vamos a ver lo que se llama equilibrio dinámico, ¿verdad? Equilibrio dinámico es lo mismo que formular ecuación de movimiento, nada más es una forma de ver diferente del asunto. Equilibrio dinámico lo que busca ver es ver un problema de dinámica, ¿verdad? De que hay masa por aceleración, verlo similar a como si fuera un problema de estática, como si fuera equilibrio. Equilibrio es como que todo está en balance. Nada más que estamos en un balance en la condición estática, viendo a esa masa por aceleración como una fuerza extra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo decir? Como la forma común de plantear el problema de dinámica, ¿verdad? De partícula en un marco de referencia inercial se representa de esta forma, ¿verdad? Por ejemplo, este es el DCL, ¿verdad? La partícula es este punto P. Tengo dos fuerzas. Sumo las fuerzas, encuentro la resultante, que es la hipotenusa, ¿verdad? O sea, es suma vectorial, que es suma de un paralelogramo. Y esto lo igualamos a una fuerza conocida como masa por aceleración, ¿verdad? Que podemos descomponerlo igual en X o en Y, ¿ok? Entonces, sin embargo, ese término, vean que esto que está a la parte derecha de igualdad, ¿verdad? Si lo paso a la izquierda, nada más le cambia de signo. Si cambia de signo, es decir, la flecha se da vuelta, ¿verdad? Flecha se da vuelta. Entonces, si paso esto a la izquierda, ¿verdad? Pasaría a restar. Es decir, llegaría a esa expresión que se llama equilibrio dinámico, ¿verdad? Que suma las fuerzas que actúan en el sistema, le añado, ya que es un programa dinámico, hay movimiento. Entonces, cuando hay movimiento, tengo que añadirle, entonces, este término que se llama masa por aceleración negativo. Negativo implica que va contrario a la referencia, ¿verdad? Porque el movimiento, de hecho, a veces uno no sabría hasta después de resolverlo. Pero yo sé que este movimiento siempre llega a signo contrario a las direcciones positivas que yo asumo. Ese es otro de los grandes detalles, ¿verdad? Que hay que cuidarse en curso dinámica. Porque como todos son movimientos en el tiempo, hay que tener referencia, porque movimiento a veces, por ejemplo, si es un movimiento oscilatorio es que va y viene, ¿verdad? Oscila, va y viene. Entonces, hay que definir bien la referencia, ¿verdad? Para que esta aceleración, saber que siempre va opuesto a la dirección que uno asume. Eso vamos a ver con ejemplos más adelante. Y esa fuerza, masa por aceleración, es conocida como la fuerza inercial. O sea, es decir, en caso de dinámica, ¿verdad? En casos de dinámica, además de las fuerzas, con que pueda añadir una fuerza inercial, siempre opuesta al movimiento definido, movimiento positivo definido por la referencia, yo puedo resolverlo como si fuera estática. O sea, entonces si paso esa fuerza a la izquierda, con una flecha, con un signo menos que da vuelta a la flecha, me llegaría a esto, ¿verdad? Las dos fuerzas y aquí está la fuerza inercial. Sentido contrario por el menos, ¿verdad? O sea, quito el menos y le doy vuelta a la flecha. Entonces se convierte en una partícula sujeta a tres fuerzas.
es igual a 0. En ese caso, si se acuerdan en estática, ¿verdad? Yo siempre pregunto eso cuando expresa presencial, siempre pregunto, ¿verdad? ¿Cómo puedo resolver esto? Y claro, ¿verdad? Formando un polígono de fuerzas. ¿Verdad? Tengo 3 vectores. La única forma para que suma de fuerzas igual a 0 es que los vectores deben formar un polígono cerrado. Entonces, para formar un polígono cerrado, ¿verdad? Vinculo F1, después pongo F2, F1, ¿verdad? F2 a la cola, y después otro, ¿verdad? De la flecha a la cola, así forman un polígono cerrado, ¿verdad? Como conocido como el desplazamiento resultante de 0, ya que suma fuerza a 0, ¿verdad? Si ese es el plano de las fuerzas de suma a 0. Entonces ya puedo resolver, inclusive con método gráfico, ¿verdad? ¿Cuál es esa magnitud de aceleración, ¿verdad? Si F, o sea, eso es para, quizás para un instante dado, ¿verdad? O bueno, si esto es una función en el tiempo, también lo puedo encontrar, ¿verdad? Quizá en forma más analítica. Entonces, esa forma alternativa de plantear el problema es conocido como el principio de D'Alembert, ¿verdad? Pero claro, no obtuvo ese nombre de D'Alembert por solo pasar a la izquierda, ¿verdad? Ojalá fuera tan fácil que le ponga nombre, pasando solamente de término a la izquierda y ya le pone un nombre, ¿verdad? D'Alembert es un matemático y físico muy destacado, que de hecho pudo aplicar trabajo virtual, que quizás no sé si lo vieron en estática, a problemas de dinámica en forma general, ¿verdad? Entonces, gracias a esos aportes puso de nombre, ¿verdad? Al concepto de equilibrio dinámico. Y este es muy importante. O sea, quizás igual vamos a proseguir resolviendo así, ¿verdad? Como ya ustedes habían hecho en física, ¿verdad? Sumo las fuerzas y después igualo eso a masa por aceleración, con una dirección positiva indicando hacia donde apunta la dirección positiva de las coordenadas. Pero para interpretar, o sea, sentido físico y resultado, a veces conviene interpretarlo así, ¿verdad? Conociendo que la fuerza inercial va hacia sentido contrario, entonces cómo mantiene ese partícula en equilibrio, ¿verdad? En el tiempo. No sé si hasta aquí hay preguntas. ¿Estamos bien? Entonces, bueno, o sea, eso es todo tema 3, ¿verdad? Tema 3 es ahora vínculo con suma de fuerzas. Entonces, cuando vínculo con suma de fuerzas, entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Entonces, procedimiento, ¿verdad? O sea, si sigue en procedimiento, todo va a salir bien. Entonces, primer paso, igual, ¿verdad? Tengo un problema. Entonces, tengo que ver cuál sistema de referencia o cuál sistema de coordenadas es adecuada para la descripción del movimiento, ¿verdad? O sea, ver si el movimiento es polar, conviene usar coordenada polar, cilíndrica o rectangular, o conviene transformar, ¿verdad? La coordenada a intrínsecas, depende de lo que me pregunta a mí. Hay problemas que ocupo los dos, ¿verdad? Ocupo también polar, también intrínseca, ¿verdad? Para lo que me pregunta. Entonces hay que definir sistema de referencia adecuado, ¿verdad? Depende de los datos y de lo que me conviene. Y después de definir coordenada, tengo que dibujar ya, hacer DCL, ¿verdad? Diagrama de cuerpo libre de la partícula, tal como hacemos en estática. O sea, esa técnica de hacer diagrama de cuerpo libre, o sea, ese es un diagrama de análisis, ¿verdad? Que se hace en mecánica, ¿verdad? En todos los cursos de mecánica, especialmente en la parte de sólidos, ese DCL no cambia, aunque llegue a doctorado, y va a ser un DCL, ¿verdad? O sea, todos los bases de mecánica está en hacer DCL y hacer análisis a partir de ese DCL y su relación con los demás partes del sistema. Mecánica de fluido no le llama DCL, le llama volumen control, ¿verdad? Pero el concepto es igual. ¿Cómo se relaciona una pequeña parte o una porción del sistema con los demás? Entonces, aislarlo, ¿verdad? Es tratar de aislarlo del contorno y estudiar la relación de este cuerpo libre con los demás mediante las fuerzas, ¿verdad? Las fuerzas son las influencias, las relaciones que existen de un lado a otro, ¿verdad? Entonces hay que hacer DSL como uno hace en estática, hay que hacer bien, ¿verdad? De hecho, en curso de sólidos igual, ¿verdad? Tiene que hacer cortes y ese es como el punto crucial, ¿verdad? Tiene que hacer menos cortes para que salga bien. Si no hace bien el DSL, se deja partes pegados, ¿verdad? O alguna parte que no se aisló, o sea, para hacer DSL hay que aislar por completo las partículas de los demás, ¿verdad? Hay que hacerlo bien. Y después puede plantearlo en forma común, ¿verdad? Como hacen en física,
poniendo solamente las fuerzas externas que actúan, o también puede añadir en el DCL esa fuerza inercial, ¿verdad? Nada más recuerdan que si lo hacen en forma de equilibrio dinámico, se añade en el DCL la fuerza inercial, entonces hay que sumar fuerzas igual a 0. Si lo hace en forma común, ¿verdad? Entonces sería suma de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿ok? Entonces, depende de cómo lo hace, puede ser igual a 0 o igual a masa por aceleración. Entonces, después de dibujar DCL, ¿verdad? Ya tengo, de hecho, antes sistema puesto, ¿verdad? Sistema de referencia puesto. Entonces, tengo las fuerzas dibujadas ahí. Entonces, sumo las fuerzas en las direcciones de la coordenada que yo puse, ¿verdad? En los vectores unitarios que yo asigné. Y ahí tengo que respetar convención de signos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Si yo uso polar, por ejemplo, E sub zeta, cualquier fuerza que va hacia allá es positivo. Si va hacia adentro, negativo, ¿verdad? Si va hacia aquí es positivo, si va hacia abajo es negativo. O sea, eso tiene que ser muy estricto, ¿verdad? O sea, tiene que respetar estrictamente convención de signos. Esto es muy estricto en el curso. No puedes de que yo acá yo, como hacía muchos en estática, que a mí me gusta más sumar momento. Por ejemplo, se enseña a sumar momento así igual a 0, ¿verdad? Con regla de la mano derecha, ¿verdad? Se hace así. Pero la gente dice, no, es que yo me acostumbro a hacer al revés, lo hago al revés. Entonces hay gente que dice, ok, yo me gusta sumar más momentos así. Igual a 0. Eso no cambia porque es igual a 0. Pero una vez que en esta parte que es dinámica, ¿verdad? Si yo cambio esto, estoy cambiando de signo en la parte izquierda, ¿verdad? Pero no le estoy cambiando en la parte derecha. Entonces, si cambio esto, puede venir un signo de diferencia y un signo de diferencia puede cambiar todo el problema, ¿verdad? Entonces, tener cuidado, hay que seguir estrictamente el procedimiento, ¿verdad? Sumar las fuerzas siguiendo convención en signos. Y después, bueno, hay que resolver ecuación diferencial, ¿verdad? Si es el caso, para cada dirección, ¿verdad? Teniendo en cuenta condiciones iniciales, ¿verdad? Ese si es que se conoce las fuerzas, si se desconoce movimiento, ¿verdad? Hay que resolver ecuación diferencial, no hay quite. Y también hay problemas que yo conozco quizás el movimiento y no las fuerzas, ahí nada más despego las fuerzas, sería mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces, este es el procedimiento. No sé si hay alguna pregunta al respecto. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Entonces ya son las 10:47, ¿verdad? Entonces, los ejercicios, vamos a ver. Problema 1, ¿verdad? Yo creo que mejor lo hacemos o sea, tiene una parte matemática, entonces, tal vez lo puedo grabar video de ese ejercicio, ¿verdad? Y para que lo vean con calma. Y problema 2, ¿verdad? Eso podemos hacerlo en clase. Igual, problema 3 lo podemos hacer en clase, son ejercicios cortos. El cuarto, ¿verdad? Vamos a ver si podemos hacer 3 ejercicios el jueves, ¿verdad? Y ya el resto grabo video, ¿verdad? Ok. No sé si hay preguntas sobre este tema 3. Entonces, tiene tarea para hoy en 8, ¿verdad? Que es una parte de cinemática. Entonces, la entrega de hoy en 8. Entonces, de hoy en 8 hay otro quiz como hoy, ¿verdad? Igual habilito antes. Entonces, ese quiz va a estar enfocado a transformación de coordenada y también movimientos dependientes, ¿verdad? O sea,
Entonces, problemas sencillos de eso. Y ya, entonces, hoy en 8, entonces habría un tarea para tema 3, ¿verdad? Y ahí vamos. Entonces, muchas gracias. No sé si hay preguntas. Gracias, profe. Ok, entonces van para sólidos, ¿verdad? Para no trazar más. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos. Sí, profe. Ok, Gracias, profe. gracias. Gracias.